de copiar algunos textos de lo que Dios nos aconsejó. Entonces, bueno, antes de ver esto, la pregunta, a ver, ¿qué es la ley dominical activa y qué es la ley dominical pasiva? A ver, respuestas. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las características de la ley dominical pasiva y de la ley dominical activa? Ahora estamos ahí. Ahí está más grande. Nosotros no vemos la pantalla, no sé si todos. No se las compartí entonces. Esperen, bueno, ahora se las comparto. Compartir pantalla, me había olvidado. Ahí está, ya la estoy compartiendo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿De cuál pregunta de todas? ¿Cuál es la ley dominical pasiva? ¿Cuál es la activa? ¿Cuál es la activa? ¿Y en qué tiempo se van a dar? La pasiva, no sé si se sabe en qué tiempo, puede ser antes o después del comienzo, pero la activa sí en el tiempo de angustia, cuando se obliga a adorar. ¿Qué pasó? ¿Cortó? Las dos. Se cortó, sí, me parece, Che. No, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Recién era un silencio total. Cuando Constantino ¿Me escuchan? Cuando Constantino en el año 321, a través de un decreto, estableció una ley dominical, lo hizo con la intención, para empezar, aconsejado por los que ya habían apostatado de la fe de la iglesia primitiva, él ya arrancó, asesorado por ellos, empezando a hacer sincretismo de religiones. Entonces, lo que él buscaba a través del asesoramiento de Balaam, de estos Balanes que estaban en esa época, era empezar a introducir por debajo de la mesa, por decirlo de alguna forma, una adoración al venerable día del sol. Y yo entiendo que esa era la ley dominical pasiva, es decir, no era directa, pero en forma indirecta ya los estaba arrastrando a hacer algo que después iba a ser, en definitiva, una ley obligatoria, ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos lo que interpreto. Y la activa va a ser precisamente... Así podés. Yo creo que la ley dominical pasiva es la que establece el descanso del domingo. Y la ley dominical activa es la que se va a aplicar, ya se aplicó en el pasado, el que establece la adoración a un Dios, ¿no? Que no es el Dios verdadero, es el Dios del domingo. Ajá. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, sí, es como Mariana lo indica claramente, esa es una síntesis clara. Entonces, y vamos a ver los consejos de Dios. Lo interesante es que nuestros hermanos, por lo menos Elena, no llegó a entender bien cuál es la diferencia entre las dos leyes, pero sí supo que había dos leyes. Y los consejos que Dios nos dio por medio de ellas son claros. Entonces, yo me hice un resumen acá, pero ahora vamos a corroborarlo. Yo estaba escribiendo lo siguiente, por ejemplo. La ley dominical pasiva. ¿Qué es la ley dominical pasiva? Establece el domingo como
que es lo que hizo Constantino el 321. Prohíbe trabajar en el domingo, restringiendo los derechos civiles, pero no coarta la libertad religiosa ni la libertad de conciencia, porque mantiene la libertad de conciencia. No está en contra de la ley de Dios y debemos obedecerla, porque esta no elimina la libertad de conciencia, simplemente establece una obligación civil y restringe los derechos civiles. Entonces la ley dominical pasiva, que nuestros hermanos, la mayoría de nuestros hermanos las confunden con la activa, no es la que forma una bestia en Estados Unidos. Y debemos obedecerla, eso es lo que Dios nos dijo, porque no está en contra de la ley de Dios. Hay muchas leyes civiles que tienen sus, digamos, sus propias cosas, pero no obliga a nadie a no adorar en sábado. Fíjense qué pasó en el 321. En el 321, Constantino, inspirado por los apóstatas, estableció el domingo como día de descanso dominical obligatorio. Y en la iglesia que estaba creando en su casa, la iglesia de Roma, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, el obispo de Roma en ese tiempo, que era Silvestre I, trasladó el descanso del sábado al domingo. Pero no lo obligó el Estado. Fue una actividad de los apóstatas, propiedad de ellos, no por obligación del Estado. El Estado no obligó aquí. Y vamos a ver lo que es consejo que Dios nos dio, y que esta ley no es contraria a la ley de Dios. Y debemos obedecerla, porque es una ley. Ahora, después hay otra ley, que es la ley dominical activa, que establece la obligatoriedad de adorar a la bestia de su imagen, como dice Apocalipsis. Porque cuando se forma una bestia, porque impone la nueva bestia va a hacer esto, va a obligar a los hombres a adorar a la bestia anterior y a su imagen. Y prohíbe la predicación del mensaje de los tres ángeles, lo va a prohibir. Y la reconciliación, porque la va a coartar, porque va a obligar. Entonces acá se acabó la libertad religiosa. Fíjense que en el Imperio Romano, en el año 313, Constantino, en la libertad religiosa se eliminó con la segunda ley, la ley dominical activa del año 380. Y ahí se obligaba a los hombres a adorar a la bestia, a la imagen, y adoran a la bestia de su imagen. Y no les y así que está en contra de la ley de Dios y no debemos obedecerla. Son dos leyes totalmente distintas. Ahora, vamos a ver como lo que Dios le mostró a Nahuay, y vamos a ver claramente que ella no pudo diferenciar mucho de las dos, porque no conocía, se ve que ellos no encontraron la historia de la Edicto Salónica y se les hubieran abierto los ojos, pero en este tiempo nosotros sí lo veríamos. Entonces, ¿se entiende esto? Este es el concepto. Vamos a verificarlo ahora. Ahora, ¿cuál es la razón de decir esto? Y vamos a verlo ahora. Entonces, nosotros, frente a la ley dominical pasiva, tenemos que respetarla. Y si nos prohíben trabajar en domingo, no debemos trabajar en domingo, sencillamente. Eso vamos a ver que son los consejos de Dios. Y tenemos que obedecerla porque no nos restringe nuestra libertad religiosa. Y el establecer la ley dominical pasiva no forma una bestia. Ok, vamos a agregarlo acá. Esto no crea una bestia. Okay. No forma una bestia. No hace que se forme una bestia. Bestia. La segunda sí hace que se forme una bestia. Ese es el problema. Porque que establezca esta ley se transforma en una bestia, que va a ser la imagen de la anterior. La ley. Entonces, como es una bestia, solo puede ser promulgada ¿cuándo?
cuando empiece el tiempo agudo. La ley dominical pasiva puede ser promulgada cada hora. Entonces, si se promulga una ley dominical pasiva, no hay que confundirla con la otra, porque la pasiva viene primero, pero eso no hace que el país que la promulgue se convierta en una bestia. Y debemos obedecerla. Una cosita, en cambio, Cristian. a la ley dominical no tenemos que hacer. También una diferencia podría ser que la pasiva es una ley civil, punto, y la otra es una ley religiosa, aunque la ejerza un Estado, digamos. O sea, la dicte un Estado. Una la dicta un Estado, pero es solo respecto a una administración, un tema civil, y la otra la dicta un Estado, pero ya metiéndose en temas religiosos. Claro, porque el otro elimina la libertad religiosa porque te obliga a adorar. Porque establece una adoración, te impone una religión. Es porque te obliga a adorar a la bestia y a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Eso tenemos que estudiarlo. A ver. Pero la pregunta es, ahora esta pregunta es, ¿cuál es la ley dominical pasiva y la activa? ¿Y cuáles son sus características? Y eso es lo importante que tenemos que diferenciar. Entonces, la ley dominical pasiva puede ser promulgada antes del tiempo angustia o en el tiempo angustia. Y de hecho pero ya hay varias provincias. no hay ningún problema que se promulgue, y es probable que se promulgue antes. Claro, acá en Argentina que tiene la ley dominical pasiva, y eso no nos transforma una vez, hay que respetarlas esas leyes. Vamos a ver los consejos de Dios. En cambio, a la activa no, porque se pone en contra de la ley de Dios. Porque la ley dominical activa está en contra de la ley de Dios, y no debemos obedecer. Justamente, ¿cuál es la razón de toda esta respuesta? Vamos a los consejos sobre la ley dominical pasiva. ¿Quién quiere leer el primer texto, la primera cita de Elena que está en el evento de los últimos días 141? ¿Querés que lea? Dale, por favor. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque, en base a la tergiversación, a tergiversaciones, les es quitada la libertad de trabajar en domingo, que es la ley dominical pasiva. Fíjate, entonces yo le puse a eso que es la ley dominical pasiva. ¿Por qué hace? Simplemente quita una libertad civil, el derecho a trabajar en domingo. Te prohíben trabajar en domingo. Claro, pero no tiene nada que ver con la ley de Dios esto. Dice, no montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué dice? Honren al rey. Si el rey estableció eso, como no es en contra de la ley de Dios, honrenlo. Tenemos que guardarla. A ver, vamos a la próxima cita. Sí, dale. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Entonces, fíjense, nosotros qué tenemos que hacer. No podemos estar en las redes sociales hablando del gobierno ni nadie. Tenemos que respetarlo. Tenemos que obedecer la ley ni a la ley de Dios. Y mucho cuidado lo que ponemos en las redes sociales ahora, porque todo eso va a quedar grabado y van a
a mostrar los comentarios que hizo tal persona en tal tiempo. Y después nos vamos a arrepentir de las cosas que ponemos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en hacer comentarios políticos o de cualquier tipo. Elena. Fíjense qué dice. Abstenerse. ¿Me escuchan? ¿O se cortó de nuevo? Yo te estoy escuchando, pero bueno. Ok, perfecto. Dice, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. O sea, la ley dominical pasiva, que a no trabajar, no impone ninguna marca, porque no trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. La marca la recibe el que adora la imagen de la bestia. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. Aquellos donde la decisión es tan fuerte que despierta percepción, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. O sea, respeten la ley. Y eso no implica recibir la marca de la bestia. Por eso la ley dominical pasiva no va a generar ningún problema para el pueblo adventista. Tenemos que ser respetuosos de eso, no genera ningún problema. Ahora, otra cita de Elena White, que está también en el evento de los últimos días. Yo tomé algunas citas de eventos. Dice, ya hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece que confrontarás ahora, porque había un hermano que estaba todo el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo. Los adventistas del séptimo día deberán dar prueba, abstenerse de hacer trabajos comunes el domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. ¿Qué tienen que hacer? Si la ley dice que no hay que trabajar, no trabajen. ¿Y en qué aprovechan el tiempo? En hacer obra misionera, porque para eso hay que aprovechar el tiempo. Desafiar las leyes dominicales, acá está pegado esto. Las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia. Okay. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Entonces, ¿qué pasa con la ley dominical pasiva? La tenemos que respetar y no hacer ningún ruido por eso, porque no va en contra de la ley de Dios. Hay que preocuparse después, por la otra sí. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. O sea, ¿qué pasa el domingo? Y si no podemos trabajar, ¿para qué lo usamos? Para hacer la obra que Dios nos dio. Más que nada, viendo que el tiempo de angustia se acerca. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, hay otra ley que es distinta, y esta es la ley dominical, y acá sí. Entonces, por eso ya dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿por qué? Porque ahora sí, esta ley se va a oponer a la ley de Dios. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Entonces, ahora sí, cuando una ley imponga desobedecer o desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios, ahí sí tenemos que decidir. ¿Qué decidimos? Perder nuestra libertad. Y esta sí que es la ley dominical activa. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender. Porque esta es la ley
que prohíbe comprar y vender, al que no adora la bestia y su imagen. Y para que se respeten nuestros derechos, porque al que no adore a la bestia y su imagen le van a quitar los derechos. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa. Ahora sí, fíjense, ahora sí se mete en temas de fe religiosa esta ley. E impone algo que es contrario ¿a quién? A la verdadera fe. Y para controlar la conciencia de los hombres. Entonces, esta sí que es la activa. Esto es lo que hace una bestia. Y sigue diciendo Elena. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada. O sea, nosotros tenemos que reconocer nuestro gobierno, el de Argentina, como una ordenanza divinamente designada. Y no oponernos. No tenemos que ser activistas políticos. Tenemos que ser cristianos que reconocen y respetan al gobierno que está gobernando el país. Como dice Elena White, una ordenanza divinamente designada. Y por precepto y ejemplo, enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado. O sea, el pueblo de Dios tiene que enseñar que hay que obedecer al gobierno, no desobedecerlo. Siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su fe en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí viene el tema. Y esta ley está en conflicto con la ley de Dios. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la Iglesia o el Estado, ¿no? Y esto es siempre, no solamente la ley dominical, ahora también. El así dice Jehová no debe desecharse por un así dicen la Iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Ahora, próxima cita, justamente acá está hablando la ley dominical activa. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Entonces, la ley no hace nada con la libertad religiosa. Ahora, la ley activa, esa sí acaba con la libertad religiosa, porque impone una religión. Y ella siempre todo lo relaciona con el sábado y domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, porque lo que se va a perseguir es lo que persiguió el hombre de pecado, es echarlo por tierra, al reino de Dios, al lugar santuario de Dios. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Y la próxima cita, que está también dentro de los últimos días, dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Las iglesias caídas se unirían abiertamente al espiritismo y al poder romano. Y con la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Por medio de qué? De una ley, la ley dominical activa. Y esta sí es la delicada. Próxima cita, Elena dice: aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. O sea, acá hay una persecución, como en el tiempo en el que la Iglesia de Roma se unió al Estado romano. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Entonces, fíjense, acá hay algo claro. Y está hablando de los mandamientos, y vamos a ver que son los 4 primeros mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son esos? Los 144.000. Porque ¿quién tiene el testimonio de Jesucristo? El que tiene la fe de Jesús. El que conoce el mismo evangelio que Jesús y tiene la misma fe de Jesús va a tener el testimonio de Jesús, porque tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. La próxima cita, dice Elena: la Iglesia peleará el brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra
los papistas y los protestantes irán unidos. O sea, nosotros sabemos que ya se unieron. Ahora, falta que establezcan estas leyes. La pasiva la pueden hacer ahora, pero la activa formará una bestia primero en Estados Unidos y en todos lados. Y esta ley, como la ley del edicto de Salónica, va a imponer la muerte. Fíjense lo que dice esta cita. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Entonces, ¿qué ley es la que estableció la muerte de los verdaderos cristianos? El edicto de Tesalónica. Si no adoraban a la bestia a su imagen. Y esa es la ley dominical activa. No es la pasiva que manda no trabajar en domingo. Manda adorar. Y el que no adora debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Y por supuesto, o sea, un juez que tiene que hacer aplicar la ley del Estado. No tiene que hacer otra cosa. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos. O sea, los adventistas que, para no sufrir, respeten estas leyes y adoren a la bestia y su imagen, serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. ¿Cuál es el ídolo del falso día de reposo? El del domingo. Ahora, vamos a la próxima cita. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto tenga la marca de la bestia, justamente esto pasa en la ley dominical activa, muchos recursos no tendrán ningún valor. Y como pasó con el edicto de Tesalónica. A ver, la próxima cita, que hay muchas sobre la ley dominical activa, pero vamos a tomar esta como la última. Evento de los últimos días, página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Obviamente esta es la ley dominical activa. O sea, no obliga a descansar el domingo, a no trabajar, sino impone a los hombres recibir la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero solo fue una amenaza que soplarían los cuatro vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los cuatro ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía. ¿Qué tiene que pasar? El pueblo de Dios tiene que estar sellado, por eso son retenidos los vientos. Y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. Entonces, acá vemos claramente cuando, como Elena se refiere a la pasiva, dice que hay que respetarla, pero la activa no, porque viola nuestra conciencia y es contraria a la de Dios. Ahora, ella no sabía exactamente cómo sería la activa, sabía cómo sería la pasiva, pero no la activa. Y nos dejó estos consejos. Vamos a hablar, entonces vamos al tipo de las leyes dominicales. La pasiva y la activa. En Evento de los últimos días, página 15, ya dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. O sea, si la bestia que sube de la tierra es una imagen de la otra bestia, y tenemos que ver y entender qué hizo la otra bestia, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, el conflicto final va a ser durísimo, pero tenemos un ejemplo en lo que pasó, porque lo que pasó se va a repetir. Y vamos a la ley dominical pasiva, porque esta ley ella sí la conocía. Y está en el conflicto de los siglos, página 56, dice ella. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano.
El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, o sea, los que hicieron la obra de Balaam, inspirados por su visión y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, totalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia, de la nueva iglesia universal del Imperio Romano. Y esto es así. Entonces, en el 321, fíjense, el 7 de marzo del año 321, Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Esto es una ley civil. Y lo hizo en honor del sol. Independientemente de eso, no obligaba a nadie a adorar al sol. Simplemente obligaba a que a no trabajar. En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados, todos los negocios cerrados y nadie trabaje. Pero en el campo, dice, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, porque eso es lo que pensaban los paganos, la liberalidad del cielo, ¿de quién? Del dios del domingo, de Baal, se pierda. La liberalidad del Señor, como le llama ahora el Papa. Y esto ocurrió en ese tiempo. Entonces, ¿a qué obligaba? A descansar el domingo. Ahora, ¿cuál es la ley dominical activa? Porque la pasiva nosotros tenemos algunos ejemplos acá en Argentina. Y durante el tiempo del gobierno militar había una ley que prohibía abrir los negocios domingo. Entonces todo el tiempo aquí en Argentina todos los negocios estaban cerrados, no había paseos, no había nada, no había actividades. El domingo era el día de las familias, ya había una ley dominical y sigue estando, digamos, presente. Ahora, pero vamos a ver a la otra, la ley que forma una bestia. Y esto está en el evento de los últimos días, me olvidé de poner la página, pero lo toma del conflicto de los siglos. Y dice Elena, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, fíjense, para entender esto, dice, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. O sea, tenemos que ver en la historia qué pasó ahí, porque esta bestia va a ser lo mismo que el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios, ¿no? Porque se hizo habitación de demonios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿A quién quería dominar? A los verdaderos cristianos, que no sometían sus conciencias y que seguían adorando al Dios verdadero. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para asesinar a los herejes, para echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y usó el poder del Estado para eso. Entonces, esta ley tiene que buscar eliminar a los herejes, como dice Elena, lo hizo cuando se formó la bestia, anterior, el papado. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Por qué? Porque al que no se acepte esos dogmas se los va a definir como herejes, como hizo Roma en el tiempo de la bestia romana. Entonces nosotros tenemos que ir
a ver cuál es la herejía a la que buscó extirpar el Estado romano y cuáles son los dogmas que impuso. Porque lo mismo va a hacer la bestia que sube a la tierra. Y este es un tema de fe religiosa, porque busca dominar las conciencias del pueblo de Dios. Y al que no se someta, lo declara hereje y busca extirparlo, o sea asesinarlo, traerlo de la tierra. Y nosotros sabemos que en el año 380, lo que dice Elena se cumplió en el año 380 después de Cristo, mediante el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa, que implementará la nueva bestia, y que será una imagen de la bestia romana, y lo implementará en defensa de la doctrina de Jezabel, como lo hizo Roma en ese tiempo. Los apóstatas se unieron a la bestia romana para empezar a perseguir y asesinar a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, al Dios del domingo. Ahí está el tema, porque una cosa es reposar en domingo, en el día del Señor de Roma, y otra adorar al Señor de Roma. Entonces, y este es el edicto, este es el tipo. Esta es la ley dominical activa. ¿Y qué dice? En el tiempo, el tipo, la que implementó el Imperio Romano. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, ¿qué impone? Una religión. Elimina la libertad religiosa e impone una adoración, una religión de un Dios determinado que no es el Dios de la iglesia primitiva. Por eso los cristianos fueron perseguidos y asesinados. Y esa religión es la que en ese tiempo profesaban que el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ahora era sumo pontífice romano, y el obispo de Alejandría. Y la define así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo de igual majestad y de la piadosa, o sea, dice el emperador romano, nosotros creemos en este Dios, esta es nuestra religión. Y obligamos a todos los hombres a adorar a la Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, o sea, le pone una marca, un nombre. Esta es la marca que le ponía a la bestia, el nombre cristiano católico, a quienes sigan esta norma, o sea, a quienes adoren a la Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, o sea, un demente y loco no puede comprar y vender porque pierde sus derechos civiles, sobre los que pesará la infamia de la herejía, y además lo declara hereje. Y como Dios les mostró en el Juárez, había que extirpar la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea, este es el tipo de la ley dominical activa, que obliga a adorar al Dios del domingo. Y por supuesto, al Dios de Constantino, que ahora estaba disfrazado del Dios de la Trinidad. Y por supuesto los cristianos, como Dios les mostró a Elena, que elevaban la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, no la adoraron y prefirieron morir. Y ese pueblo conocía a su Dios, se esforzó y actuó, ¿hasta qué? Hasta que todos fueron asesinados y el lugar santuario de Dios y la verdad fue echado por tierra. Entonces, esta es la ley dominical justamente activa. Ahora, por supuesto que la Iglesia Adventista se habla de la ley dominical como si fuera el establecer el día de descanso dominical como algo terrible, y no es así. El problema es esta otra ley. ¿Por qué? Porque no se quiere que el pueblo adventista conozca lo que pasó y cuál es la profecía. Pero el problema es que va a suceder lo mismo que pasó en ese tiempo. Ahora, si nosotros tuviéramos que redactar, hacer una redacción de cuál va a ser la ley dominical pasiva y cuál es la ley dominical activa, ¿la podríamos hacer? Sí, está clarísimo. Va a ser la misma. Ahora, la pasiva no van a poner el día de sol, van a decir, bueno, como ya dice el Papa, por la familia, etcétera, etcétera, vamos a establecer el domingo como día de descanso. Y el pueblo adventista lo tiene que respetar y listo, y se acabó. No hay problema, no tenemos que discutir eso, porque es una cuestión civil. Ahora, cuando venga esta otra, ahí sí, tenemos que preocuparnos y tenemos que advertirle al mundo lo que va a pasar. Porque cuando aprueben esta ley, enseguida va a venir la ruina nacional a los Estados Unidos. Y después va a venir el resto de los desastres que va a hacer. ¿Y quién los va a hacer?
No va a ser Dios, va a ser el príncipe de este mundo. Entonces, esta es la ley dominical activa. Entonces, ¿se entiende la diferencia? De hecho, ya firmaron acuerdos entre los protestantes y los católicos respecto a tener puntos comunes de doctrina, con esto del cardenal Casper en el año 1900. 2010, año 2010. 2010. Sí, ya se unieron puntos comunes de doctrina para adorar a quién. O casualidad, al mismo Dios que impuso adorar el edicto de Tesalónica. Claro. Porque Roma no va a cambiar. No. Los protestantes se unieron de vuelta a Roma para adorar a la misma imagen que los convierte en cristianos católicos. Ahora, pero ¿qué se va a adorar? Entonces, nosotros sabemos, podríamos llegar a redactarlo. Pero volvamos un poco al comienzo, a ver si lo que planteamos quedó refrendado por estos consejos que vimos. Entonces, la ley dominical pasiva, por supuesto, no hace que se forme una bestia. ¿Por qué? Porque establece el domingo como día de descanso obligatorio y prohíbe trabajar en domingo, es lo único que hace, restringiendo los derechos civiles, como ahora nos prohíben salir de nuestras casas. El mismo tipo de restricción. Uno pierde sus derechos civiles y no puede trabajar. Cuando llegue ese tiempo la gente va a estar acostumbrada a eso, ya se está acostumbrando. Sí. Y no coarta la libertad religiosa ni la libertad de conciencia. No está en contra de la ley de Dios y debemos obedecerla, como Dios nos dijo claramente por medio de Elena. Y no tenemos que oponernos a esa ley, porque es una ley civil. Tenemos que guardar nuestras fuerzas ¿para qué? Para lo otro. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere? Y va a hacer que en este tiempo muchos adventistas se opongan a este tipo de leyes, pero cuando llegue la ley dominical activa, se sometan a esa ley. Ahora, ¿qué pasaría con la mayoría del pueblo adventista si estuviéramos en el tiempo del edicto de Tesalónica? Dice, hay que adorar a Trinidad. ¿Y qué van a decir? Y nosotros la adoramos. ¿Qué problema tendría un adventista laodicense que todavía está dormido con el edicto de Tesalónica? Ninguno. Porque le pregunta, ¿usted cree en la Trinidad? Sí, creo en la Trinidad. Es una de nuestras creencias fundamentales. Bueno, entonces su institución se puede llamar iglesia y ustedes no es hereje. Puede seguir comprando y vendiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se despierta y se da cuenta de lo que pasa y empieza a adorar al Dios verdadero? Y eleva de nuevo la bandera a un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová. Hereje. Y le pregunta, ¿usted a quién adora? ¿Adora a la Trinidad? ¿Qué va a decir un cristiano? No, tiene que dar testimonio que su Dios es Jehová. Y ahí sí va a tener un problema. Y simplemente tienen que preguntarle, no tiene que ponerle otra cosa. La marca se la ponen al que adora a la bestia de su imagen. Y en el tiempo del Imperio Romano, ¿qué marca le ponían? Un nombre cristiano católico. Ahora, la ley dominical es la que va a hacer que se forme una bestia. Y solo puede ser dictada después de que Dios suelte los vientos, porque ahí va a haber persecución. Y establece la obligatoriedad de adorar a la bestia a su imagen, como dice Apocalipsis. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la imagen? Porque Estados Unidos es el que lo impone, pero esa imagen de la que habla el mensaje de Apocalipsis 13 es una imagen religiosa. Porque la bestia que sube a la tierra es una imagen de la bestia romana, pero a su vez obliga, como obligó la bestia romana, a adorar a la bestia de su imagen. ¿A quién? A la bestia religiosa y al ídolo de la bestia religiosa para adorar al dragón. Y por supuesto va a perseguir y va a prohibir la predicación del mensaje de los tres ángeles, porque eso ya está definido. Va a cortar la libertad religiosa y la libertad de conciencia, va a castigar a los que no adoren a la bestia de su imagen y va a estar en contra de la ley de Dios y a esa no debemos obedecerla, porque si no, no predicaríamos el mensaje de los tres ángeles. Entonces, la ley dominical pasiva ya la conocemos, y simplemente uno puede argumentar en el preámbulo de la ley o del edicto muchas cosas que se hacen en función de la familia, el bien de la sociedad, el bien de lo que sea,
Pero al final la parte resolutiva va a decir, decretamos como Constantino que en el día del sol o el domingo todos descansen y que lo dediquen a la familia, que los negocios estén cerrados y simplemente eso. Entonces toda la gente va a estar en las casas y no va a haber ninguna reunión pública ni nada, solo en las iglesias, etcétera, etcétera, porque es el día del Señor. Ahora, no tenemos que obligarnos, nosotros no tenemos que oponernos a eso. Pero cuando venga la ley dominical activa, ¿qué va a decir la ley dominical activa? Vamos al edicto de Tesalónica. ¿Va a decir esto? No, no va a decir esto. La ley dominical pasiva sí va a ser muy similar, pero la activa no va a decir esto. ¿Qué va a decir? Va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque acá el edicto de Tesalónica obligaba a adorar a un Dios. ¿A qué Dios? Al Dios de la Trinidad. Y perseguía al que no adorara a ese Dios y obligaba a paganos, cristianos, a todos a adorar a ese Dios. La piadosa Trinidad. A la piadosa Trinidad. Pero el nuevo, digamos, la nueva ley dominical no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que antes de esto se formaría la Triple Alianza Religiosa. ¿Y qué pasó cuando se unió la Triple Alianza? Se unieron todas las religiones para andar el camino de la paz entre las religiones. ¿Y qué dijeron? Que se reconocían unas a otras como adoradoras del mismo Dios. Y que reconocían que todos adoraban al mismo Dios bajo distintas tradiciones, pero que el Dios era el mismo. Es el Dios común a toda la Gran Babilonia. ¿Y cuál es ese Dios? El dragón. Ahora, entonces, no se va a poner una religión específica, sino lo que se va a poner es otra cosa. Y eso que se va a poner ya está redactado. O sea, nosotros podemos conocer prácticamente cómo es la ley dominical, porque ya está redactada. La nueva ley dominical está redactada, ¿no? ¿Y qué especifica esa ley? Bueno, vamos a ver lo que ocurrió en la historia. ¿Vendés, Gordes? Dale, por favor. Así veo las teclas acá, bueno, no estoy viendo las teclas. Y la otra, por favor. Entonces vamos a... ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Qué? No. Vamos a ver esto. O sea, aquí hay algunas cosas que... Vamos a ver la formación de la Triple Alianza. Ok, la formación de la Triple Alianza. Vamos por acá. Entonces, un año después de digamos, la unión de la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina, cuando el falso profeta empezó a adorar las piernas de la gran imagen de Baal, se formó la Triple Alianza. Y en esa reunión, que realizó el 27 de octubre de 2011, luego de 25 años de diálogo ecuménico, todas las religiones se reconocieron unas a otras como adoradoras del mismo Dios y empezaron a adorar juntas a su Dios, el Dios común, el dragón. Y al decir que a todas adoraban al mismo Dios, reconocieron que todas eran partes de la adoración de ese Dios y todas sus imágenes. Y justamente como Dios le había mostrado a Daniel, uniendo esas partes, formaron la gran imagen de Baal, porque el Dios de la Gran Babilonia es Baal. Y esto es lo que declararon. Aquí está el Papa Benedicto, que cuando anunciaron justamente que todas las religiones andaban en el camino de la paz, dijo, se trata más bien de estar juntos, o sea, todas las religiones ahora todas unidas en el camino de la paz. Y ahora el obispo ortodoxo dice lo siguiente, todos nos reconocemos en estas
expresiones de la bienaventuranza. O sea, todos somos bienaventurados, todos somos partes de ¿quién? De la misma religión. Y el obispo anglicano dice que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los paganos y los cristianos que estaban ahí tienen una relación universal con el mismo Dios. Y incluso estaba el representante de los judíos, porque aquí es cuando se forma la triple alianza, le salen los 10 cuernos a la bestia religiosa. Aquí está ¿quién? La sexta cabeza, y están los otros 10. Y lo asombroso es que uno de los 10 es el representante judío, rabino, que dice una realidad que lleva una verdadera bendición y curación de la humanidad. Entonces andar en este camino a la paz va a llevar a que se cure la humanidad. Entonces, en esta reunión se completó la formación de la Triple Alianza, se unieron todas en el camino a la paz, y se unieron, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera rana, se unieron y salen a buscar los reyes de la tierra, porque se acerca el día de la batalla. Y ahí están los 10 cuernos de la mujer del dragón, o sea, se completa la formación de la bestia religiosa, porque primero ya le salió la sexta cabeza, que es el falso profeta, cuando el falso profeta se unió a las comunes doctrinas para adorar la misma imagen, a las piernas de la gran imagen, y el Papa ahora dice, termina la reunión y dice, en Asís, dice, nunca más violencia, nunca más terrorismo. Y dice, paz y seguridad, porque ahora todos estamos unidos. ¿Y qué pasa si alguien no se une? ¿Lo van a acusar de qué? De violento y terrorista. Esto es claro. De atentar contra la paz. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor, dijo. Y si alguien no está de acuerdo con esto, y bueno, hay otras diapositivas donde muestra, se dice ahí claramente, que el que no está en el camino de la paz está contra todos ellos, y todos juntos le van a dar una respuesta. Entonces, el tercer cumplimiento profético fue este, porque este es un evento muy importante. El Papa proclamó un futuro de paz y seguridad. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, está por llegar el tiempo de angustia. Y juntos empezaron a adorar al Dios común, como decía la profecía, Apocalipsis 13, 3 y 4. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Ahora, cada uno de acuerdo a su propia tradición. Y están todos adorando al Dios común. Porque la cartilla que tenían, el Dios común, ¿qué era? El sol. El Dios Sol, Baal. Y todas las imágenes eran de Baal, el Dios de Egipto. Y para celebrarlo, también, justamente, hicieron un templo, el Templo de la Paz y la Unidad, que es una pirámide egipcia. Y ahí se reunieron, y ahí establecieron las bases, justamente para andar juntos en el camino de la paz. Y es interesante ver lo que hay dentro de ese templo. Y acá hay unas imágenes. Este es el Palacio de la Paz y la Unidad entre las religiones. Como dicen ellos, sede de las Religiones Unidas, que está en Astaná. Ahora, ¿y qué es? Es una pirámide, un templo egipcio. ¿A quién adoran? Por eso, justamente la profecía dice la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y aquí está en el medio el ojo de Horus. Y ellos se reúnen alrededor de esta mesa. Y debajo de esto, en el sótano, está el lugar de adoración, donde acá está la luna y las estrellas, ¿no? Todas las imágenes que adoran los paganos. Estos son los dioses comunes. Y por supuesto, al formarse la triple alianza religiosa, se fueron unidas todas las partes de la gran imagen de Baal. Termina de formarse la imagen de Daniel 2, porque Nabucodonosor, cuando vio esta imagen, reconoció a Baal, pero dijo, no va a estar formado así, va a ser todo de oro. Y al hacer la imagen de oro, justamente él cumplió la profecía porque formó el ídolo que representa la cabeza, y después cada pueblo trajo su imagen, siendo Roma la que impuso justamente la adoración de las piernas de hierro, a las que adora el falso profeta. Y acá, como pasó en ese tiempo, como pasó el tiempo de Nabucodonosor,
nos van a obligar a adorar a esta imagen. Eso es lo que Dios le mostró a Helena. Ella dice, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo se halla la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de la atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones, alimentadas por los hombres inspirados por Satanás, no lograban que estos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Cuándo? Cuando se forme la gran imagen de Baal. Porque se va a obligar a adorar a esa imagen. Lo que hizo Nabucodonosor va a ser repetido en el tiempo de angustia. Y esa es la prueba por la que vamos a pasar. Y esas son las imágenes a las que adora Roma. Ahora, ¿cómo se formó, digamos, es la unidad entre las religiones? Hubo un camino. Y 25 años antes la había comenzado el Papa anterior, Juan Pablo II, había reunido en Asís. En 1986, Papa Juan Pablo II reunió a los líderes religiosos de todo el mundo en Asís y los llamó a andar juntos en el camino de la paz. Y en las reuniones realizadas en el Palacio de la Paz y la Unidad de Astaná, los líderes de estas religiones acordaron los lineamientos que se deben seguir para lograr la paz y la unidad entre las religiones, estableciendo las bases para una futura legislación de la paz entre las religiones. Entonces ya definieron, como se pusieron de acuerdo todos los líderes religiosos, liderados por el Papa, cuál va a ser la legislación de la paz entre las religiones. Ya está definida cuál es la nueva ley dominical. Porque no se va a obligar a adorar a un Dios específico, sino a todos los dioses, reconociéndolos a todos como el mismo Dios. Porque eso hace las religiones unidas en el camino de la paz. Y la nueva, y justamente después de acordar esto todas las regiones, las Naciones Unidas la publicó como una recomendación. Y por supuesto los países van a tener que aplicarla. O sea que podemos decir que ya está definido los fundamentos y los argumentos de la nueva ley dominical activa. ¿Qué va a obligar a hacer esa ley dominical activa? A lo siguiente, nos va a obligar a todas las religiones a unirse en el camino de la paz, a reconocer a todas las religiones como adoradoras del mismo Dios, a no diferenciar entre religiones, y va a prohibir la predicación del mensaje del tercer ángel. Porque esa es la estrategia del príncipe de este mundo. Para eso se forma la Triple Alianza. Y acá hay un resumen de, digamos, lo que se publicó, cuál es el acuerdo que llegaron, y habla justamente del problema de la extensión de la violencia a nivel de doctrina religiosa. Entonces, para llegar a ese acuerdo, una de las cosas que establecieron los líderes de las religiones globales para lograr la paz, fíjense, entre las religiones, establecieron el rol de los líderes religiosos para mantener la paz global y la seguridad internacional. O sea, mezclar las dos cosas. El rol de la religión en el mundo moderno y el rol de los líderes religiosos para mantener la paz global y la seguridad internacional. Y termina esto estableciendo recomendaciones. Y los principios, fíjense, el viejo principio de no violencia en los pensamientos, palabras y las acciones, lo llevaron a el campo religioso. ¿Y qué establecieron? La abstención de la violencia a nivel de doctrina religiosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se va a escrutinar las doctrinas religiosas, a ver si alguna doctrina religiosa es violenta contra otra religión. ¿Y qué pasa con el mensaje del tercer ángel? No puede pasar. No pasa esta prueba. ¿Por qué? Porque van a decir, atenta contra, ¿qué cosa? La paz entre las religiones. Porque si alguien dice que Babilonia cayó y que no hay que adorar la imagen que adora la bestia religiosa, está agrediendo a una religión, van a decir. Y justamente esta ley se va a oponer a eso. Entonces, la abstención de la violencia a nivel de doctrina religiosa, a través de los medios masivos, la acción política, es la única base para la sobrevivencia en el mundo moderno, dicen.
Entonces, el fundamento, justamente la paz se va a fundar en qué? En la actitud de los líderes religiosos, que debe estar, ¿qué cosa? Libre de agresividad. ¿Hacia qué? Hacia otra religión. Entonces, acá establece los principios. Vamos a leer un poquito esto rápido. Vamos a leer lo que está establecido, porque los principios del diálogo incluyen lo siguiente, o sea, porque se pusieron de acuerdo todos los líderes religiosos en que estos son los principios para mantener el diálogo y la unidad en el camino a la paz. Primero, la abstención de estereotipos y la intrusión en, ¿qué cosa? En otras esferas sagradas. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, nadie tiene que calificar y aplicarle estereotipos a otra religión, ni intruirse en otra esfera sagrada. No se puede hablar de otra religión. Ahora, por supuesto, el mensaje del tercer ángel contradice esto, porque nos lleva a anunciar lo que está pasando con otras religiones y para que el pueblo de Dios salga de ahí y que no adore a la imagen a la que está adorando. Y esa gran imagen une a todas las religiones. Y también, ¿qué cosa? Dice que tiene que haber una respuesta a las amenazas. Desarrollada esta respuesta en conjunto por el mundo y las religiones tradicionales. O sea, ¿qué quiere decir? Los líderes políticos religiosos se tienen que unir para dar una respuesta a las amenazas a esta paz. Y estos son los principios que definen, digamos, la trama o para el diálogo religioso. O sea, ¿cómo puedo decir el framework? No, se me fue la palabra para traducirla. Si alguno me ayuda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces todos tienen que adorar al mismo Dios, el culto a Dios, y no tiene que meterse en las otras esferas, y tiene que reconocerlas a ellas como adoradoras del mismo Dios. Todo esto para crear justamente el mundo de concordia y espiritualidad. Entonces, esto es lo que va a estar en la nueva ley. Porque todas las religiones están unidas y no se va a obligar a adorar a un Dios, sino a qué cosa, a reconocer a todas como adoradoras del mismo Dios. En estas declaraciones se indica que para establecer las bases de un diálogo fructífero entre religiones y crear un mundo de concordia y espiritualidad, paz global y seguridad internacional, primero, no debe haber violencia en pensamientos a nivel de doctrina religiosa. O sea, va a haber una ley en todos los países donde se prohíba justamente que se exprese o que exista una doctrina religiosa que supuestamente agreda a otra religión. Segundo, las palabras de los líderes religiosos deben estar libres de agresividad hacia otras religiones. Tercero, debe haber abstención de aplicar estereotipos y o entrometerse en otras esferas sagradas. O sea, se prohíbe abiertamente, lisa y llanamente, la predicación del mensaje del tercer ángel, y debe haber una respuesta conjunta de todas las religiones a nuevos desafíos. Justamente, y esto es lo que va a establecer esta ley de todos los líderes religiosos y todas las religiones que la van a apoyar, va justamente a dar la respuesta a cualquier desafío a las religiones que andan el camino a la paz, a las religiones que forman la Gran Babilonia. Y esto es claro, o sea, si se establece una legislación que imponga estos principios, el mensaje adventista, cuyo centro es la predicación del mensaje de los tres ángeles y el llamado a salir de Babilonia, será prohibido por atentar contra la paz global, la seguridad y la concordia espiritual, y el que lo predique recibirá una respuesta conjunta de las religiones y los estados. Por eso el Papa declaró así: nunca más violencia, nunca más terrorismo, que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Entonces, esto es lo que va a salir en esta nueva ley. No va a ser igual a la de Constantino. Va a ser más sutil. Va a obligar a reconocer a todas las religiones como verdaderas religiones y andar con ellas el camino a la paz. Y no hablar y prohibirá justamente predicar el mensaje de los tres ángeles. Esto es lo que va a haber. Porque no obligar a adorar al Dios la Trinidad, sino aquí, a la gran imagen de la cual el Dios la Trinidad es una parte, pues son las piernas de hierro. Eso es lo que va a ser la nueva ley dominical.
Y después de esto, el Papa, Benedicto en ese tiempo, salió inmediatamente a buscar a los reyes de la tierra, como decía la profecía. Porque salieron a reunir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y fue a África directamente y unió a los líderes políticos y religiosos y económicos. Y una nueva parte de su discurso, el Papa Benedicto dijo lo siguiente: quisiera abordar ahora el segundo punto, el del diálogo interreligioso. Ya justamente recién se habían unido a la Triple Alianza y ahora iba a hablar con los políticos sobre esto. El auténtico diálogo interreligioso rechaza la verdad humanamente egocéntrica porque la sola y única verdad está en Dios. Dios es la verdad. Ahora, ¿qué Dios? Él está hablando de la gran imagen a la que adoran en la Triple Alianza, de la cual las piernas de hierro es el Dios de la Trinidad. Por tanto, ninguna religión, ninguna cultura puede justificar que se invoque o se recurra a la intolerancia o a la violencia. La agresividad es una forma de relación bastante arcaica que se remite a instintos fáciles y poco nobles. Utilizar las palabras reveladas, las Sagradas Escrituras o el nombre de Dios para justificar nuestros intereses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes o nuestras violencias es un delito muy grave. ¿Quién va a gobernar el tiempo de angustia? En la mayor parte del tiempo de angustia gobernará el Papa. ¿Y qué está diciendo? Que utilizar la Biblia o el nombre de Dios va a ser un delito muy grave. ¿Qué dice la profecía? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Elevar la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad de Jehová y utilizar la palabra de Dios va a ser un delito muy grave. Eso está diciendo. ¿Qué hizo Roma con los que tenían la Biblia en el tiempo justamente de la persecución? Los mataba. Y después sigue siendo el conocimiento y la profundización y la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. O sea, ¿qué busca él? ¿Qué busca el príncipe de este mundo a través de él? Que cada uno siga practicando su propia religión. Que cada pagano siga adorando a la imagen a la que adora. Este solo puede comenzar con la oración personal sincera de quien quiere dialogar, dice, quien quiere unirse a otra religión. Que se retire en el secreto de su habitación interior. Entonces ahora usa las palabras de Jesús para pedir a Dios la purificación de sus motivos y la bendición para el encuentro deseado. ¿A qué Dios? Al que desea que se una con otro pagano. Esta oración pide también a Dios el don de ver en el otro a un hermano que debe amar y de reconocer en la tradición que él vive. Ahora, ¿de qué está hablando el Papa? De reconocer en otra religión, porque todas las religiones de la Gran Babilonia adoran al mismo Dios bajo otra tradición, de reconocer en la tradición en que él vive un reflejo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Y cuál es esa verdad? Teóricamente Jesús, pero está viendo un reflejo del Jesús al que él adora en cada ídolo pagano. Por eso conviene que cada uno se sitúe entre la verdad ante Dios y ante el otro. Esta verdad no excluye y no comporta una confusión. El diálogo interreligioso malentendido conduce a la confusión o al sincretismo, o sea, a adorar una sola imagen. No es este el diálogo que se busca. Ahora, él dice eso, pero sí lo está haciendo. Porque al unir todas las imágenes, la gran imagen de Baal, se adora a la gran imagen, no a una sola imagen pequeña, sino a la gran imagen de Baal. Y esto es lo más asombroso. Y esto está publicado por la Agencia Oficial del Vaticano. Durante décadas, el Consejo Pontificio que lo gestiona establece lazos, multiplica reuniones y publica regularmente documentos con el fin de favorecer ese diálogo. Y acá dice la verdad, la Iglesia trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones nacida del pecado de Babel. ¿A quién dispersó Dios? A los paganos. ¿Y qué trata de hacer la Iglesia de Roma? Unirlos en el nuevo orden mundial. Y por eso el Templo de Paz y Unidad es un modelo de la Torre de Babel, porque la Torre de Babel era así, era una pirámide, no era redondita, era una pirámide, como la que estableció el Papa en Astaná.
Entonces, esto es justamente lo que nos muestra, porque ya está todo definido, cómo hacer la ley dominical activa. Y al que no se una, justamente, va a ser perseguido. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjense. Lo dice el Lenguaje del Conflicto de los Siglos, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia, por eso él dice la palabra de Dios, que es un delito hacer esto, presenta el derecho de Jehová, usando el nombre de Dios, a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos, dice, son ídolos, más Jehová hizo los cielos. Entonces, ¿qué dice el Papa? Todos los dioses de los pueblos son imágenes del mismo Dios, al que se adora diferente tradición. ¿Qué dice la Biblia? Son ídolos. Pero más Jehová hizo los cielos, el único Dios verdadero. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, incluyendo el de el obispo de Roma. Por eso los une a todos en una misma gran imagen. Y en Joel 2:32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y esto, para el Papa, es un delito grave, ¿no? El utilizar las palabras reveladas, las Sagradas Escrituras, o el nombre de Dios, es un delito muy grave, dice él. Ahora, pero el pueblo conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? ¿Se va a amedrentar por esto? No. ¿Porque esto se haya puesto una ley en todos los países de la tierra? No. Va a hacer lo que Dios le pidió que haga. ¿Por qué? Por amor. ¿A quién? A sus hermanos, a todos los hombres. Y esta es la historia sigue. Bueno, nosotros conocemos cómo se reunieron después las religiones y llamaron a esta imagen el Creador. Y se unieron y firmaron justamente 12 religiones se unieron a una religión y dijeron que se habían convertido en las piedras del ángulo para establecer la paz. Y a esa imagen la llamaron el Creador. Y después el Papa dio un ejemplo de cuál es el Jesús al que adora. Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha y no la puerta ancha. Porque el falso profeta son los rapaces. ¿Qué? Sí, no, quería... ahí está todo en inglés y yo hice la traducción de esa imagen que mostraste antes, el ángel. Si querés te la leo chiquitito. Todo lo que le pusiste ahí que pasó en el año 14. Dice, y ante el único creador, declaramos el inicio de la cumbre de la paz de la Alianza Mundial de las Religiones para el cese de las guerras y por la paz. Por primera vez en la historia tuvo lugar la ceremonia de la firma de la unidad de las religiones con 12 líderes religiosos, a la vista de Dios, de todos los pueblos del mundo y el defensor de la paz que se ha convertido en la piedra angular para establecer la paz, el 18 de septiembre del año 2014. Eso que ahí, que está, cada uno está firmando y que aparecen todos poniendo el gancho, eso es lo que dijeron ese día. Lo traduje del inglés al castellano. Sí, buenísimo. Entonces, eso es lo que pasó. Se unieron, firmaron un acuerdo para hacer una única religión. ¿Por qué? Dice, tenemos el mismo Dios. Porque la religión une a un hombre con un Dios. Eso se llama religar, restablecer el vínculo con un Dios. Y en este caso, fíjense, todos dijeron que adoran al mismo Dios. Acá está el representante judío, acá está el católico, acá está una señora hindú, acá una budista. Todos dicen adorar al mismo Dios. Musulmanes, acá este es, creo que Pakistán, este otro no sé dónde es, pero todos dicen adoramos al mismo Dios. Dicen que es la piedra angular para la paz, eso que hicieron ahí. No, entonces nos dice, nosotros, we have become, nos hemos convertido en las piedras angulares para esta, o sea, estas 12 piedras, sobre estas 12 piedras, va a ser son justamente 12 religiones, va a ser establecida el fundamento de la paz. Y todas adoran a este Dios, a esta imagen, y lo llaman el Creador. Acá está el sol, la luna y las estrellas. Esta es la bandera negra de los paganos que Dios les
mostró Elena de White. Y este lo llaman el creador. Pero esta es la imagen de ¿quién? De Lucy, el príncipe de este mundo. El cielo con diamantes. Claro. Ahí está. Vos lo adorabas sin saber. Ahora, entonces, Tenés y razón. le cantaba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y el Papa mostró el fruto. En enero del 2016, en su primer video del Papa, que empezó a emitir sus videos del Papa, el Papa Francisco reanudó el llamado a unirse a las religiones que recorren el camino a la paz y dio un claro testimonio del fruto de esta unidad, mostrando las imágenes por medio de las cuales las diferentes tradiciones encuentran y adoran al Dios común, el Dios de la Gran Babilonia. Entonces, y él empezó diciendo, muchos piensan distintos, sienten distintos, pero después iba mostrando, pero encuentra a Dios de diferente manera. Y ahora este monje que adora a la diosa Kali, encuentra a Dios a través de Kali. ¿A qué Dios? Al Dios común. O sea, atrás tiene una cruz, y acá tiene esta imagen, y son imágenes del mismo Dios, dice el Papa. Él mismo dice esto, ¿no? Da el ejemplo. Y después se reúne acá con un católico, una lama, un musulmán y un judío, y dice, todos somos hijos de Dios, y termina diciendo que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones lleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Y cada uno aporta su imagen y se unen en el mismo camino. Ahora, lo asombroso es que los judíos estén abiertamente acá. Que el católico esté, que la budista esté, que el musulmán esté. Y lo asombroso es que el pueblo judío sea parte de la triple alianza. Y es así. Ahora, por eso, el pueblo judío va a ser el último que se va a unir al pueblo de Dios, cuando sea llamado a celos. Entonces, ¿qué dice el Papa? Todas estas imágenes es lo mismo, la misma cosa. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Las imágenes, ¿a quién fueron sacrificadas? Y no a Jehová. Y no quiero que vosotros os hagáis participes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, nosotros nos está pasando. Y vemos claramente cómo, como dice el todo para estar preparado el ejército del dragón para el tiempo de angustia. Y el único que estaba dormido es el pueblo adventista, que tenía que despertarse. Pero cuando vemos que todo sucede, que ya está preparada, prácticamente está redactada la ley dominical, la pasiva ya la conocemos, y la activa es esta, que va a obligar a todos a andar el camino a la paz, a no hablar de otra religión, a reconocerlas como adoradoras del mismo Dios, y el que no adore a la gran imagen, porque al hacer eso se reconoce a la gran imagen como el Dios de uno, y que uno adora a ese Dios de acuerdo a una tradición distinta, pero es el mismo Dios, hay un Dios común, que une a todas las religiones en una misma adoración, y el que haga y predique lo que dice la palabra de Dios, que son ídolos, y llama al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia, y por supuesto va a ser perseguido. Eso, y el ejército del dragón ya está. Ahora, ¿por qué vamos a predicar eso? Solo vamos a predicar si tenemos amor en el corazón. Eso, ese mensaje solo van a poder predicar los que tengan el sello de Dios, tengan escrito el nombre de Dios en la frente, en lo que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Y bueno, esta es la contestación a las preguntas que nos hicimos. O sea, ¿cuál era? Está por acá. Respuestas. Entonces, esta es la información que tenemos acerca de la ley dominical pasiva, y es sencilla, no hay ningún secreto en eso, y es a lo que se agita nuestra iglesia, pero Dios nos dijo que ese no hay problema con esa ley. Ahora, el problema es la ley dominical activa, y de eso no se habla nada.
Y eso es lo que la pasiva ya está en nuestro país, en algunas provincias. Pero no hizo que Argentina se transforme en una bestia. Y ahora, a la activa sí, porque es contraria a la ley. Bueno, este es lo que conocemos por ahora de la ley dominical pasiva y la activa, y específicamente viendo lo que pasó en la historia y los consejos que Dios nos dio, lo que tenemos que hacer frente a estas leyes. A una tenemos que obedecerla y respetarla, y a la otra no. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Tenemos una misión clara, porque tenemos que buscar la salvación de nuestros hermanos, los que en este tiempo están engañados y están en medio de la gran Babilonia. Aunque, como dice la profecía, no hay algunos otros tenga que dar su vida como mártir para salvar a sus hermanos. Bueno, ¿te parece